Un cordial saludo, profesor y compañeros de la Cátedra Ética y Legislación de la sección D06A. Mi nombre es Nairobi Maestre y soy estudiante de Comunicación Social. En esta ocasión quiero darles la bienvenida a la disertación oral, la cual está orientada a conocer la historia y evolución de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, debemos entender que una constitución es un documento fundante de un Estado que promueve la organización de una comunidad, además de brindarles la tranquilidad a sus miembros de vivir bajo la conciencia de tener la existencia de un marco jurídico estable. Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento vigente que contiene la ley fundamental del país. Se trata de un texto en idioma español que fue redactado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, integrada por 128 constituyentes, y que fue sometida a votación popular por primera vez en la historia de Venezuela. Esto se realizó el 15 de diciembre de 1999, obteniendo la aprobación de la misma con el 71.2% de los votos. Es importante acotar que a lo largo de la historia Venezuela ha tenido diversas constituciones. La primera de ellas fue la Constitución de 1811, la cual fue redactada por Cristóbal Mendoza y promulgada por Juan Germán Rocio. Seguidamente encontramos a la Constitución de 1819, que fue promulgada por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura con el objetivo central de reorganizar políticamente la nación luego de ser libertadas por los ejércitos libertadores. Posterior a esta Carta Magna encontramos la Constitución de 1821, promulgada también por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de la Gran Colombia. A través de la Constitución se lograron importantes cambios en el ámbito político, social y económico. Seguidamente encontramos la Constitución de 1830, promulgada por José Antonio Páez, luego de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Exactamente 27 años más tarde, el presidente José Tadeo Monagas promulgó una nueva constitución, esta vez con unos ajustes bastante interesantes. Entre ellos se encuentra el aumento del periodo presidencial a 6 años y también la posibilidad de que el presidente de la República pudiera ser elegidos. Entre los aspectos que también vale acotar de esta Constitución es que dentro de sus parámetros está la erradicación de la esclavitud y, por supuesto, uno de sus claves fundamentales o de sus aspectos bastante destacables fue que se abolió la pena de muerte por delitos políticos. Un año más tarde surge una nueva constitución, la del 1858. A diferencia de la del año anterior, 1857, en esta constitución se reduce el periodo presidencial a 4 años y se prohíbe la reelección. Sin embargo, los cambios realizados en el año 1857 por la constitución anterior se mantienen en el ámbito político, social y, por supuesto, en el ámbito de la esclavitud y de la pena de muerte. En 1864 surge una nueva constitución. Esta vez fue promulgada por el presidente de aquel entonces, Juan Crisóstomo Falcón, la cual estuvo orientada a dividir el territorio venezolano. En primer lugar, a consagrarlo como Estados Unidos de Venezuela. Dividió, vale destacar, el territorio nacional en 20 estados y abolió la pena de muerte por delitos comunes, prohibió incluso el reclutamiento forzoso que se estilaba en aquella época, y algo que vale la pena señalar es que se creó o se incorporó la educación gratuita. Seguidamente, en el año 1874, fue el turno de Antonio Guzmán Blanco para introducir una nueva constitución que redujo el periodo presidencial a 2 años, además de que se prohibió la reelección del Ejecutivo Nacional. Años más tarde, en el 1881, el mismo presidente Guzmán Blanco redujo la división territorial de Venezuela, que era
repartida en 20 estados a 9 federaciones. Vale destacar que también con esta constitución se creó el Gran Consejo Federal encargado de la elección del presidente. Sin embargo, en el año 1891 también es proclamada una nueva constitución con el objetivo de prolongar el periodo constitucional a 4 años. En el año 1893 fue el turno para el presidente Joaquín Crespo, el cual, a través de la creación de esta constitución, eliminó el Consejo Federal y creó un consejo de gobierno encargado de la elección presidencial igualmente. Sin embargo, la elección presidencial o el periodo presidencial se mantuvo a 4 años constitucionales. Seguidamente, en la década de los 90, en el año 1901, Cipriano Castro, el presidente de la República, aumentó el periodo presidencial a 6 años constitucionales y dividió una vez más el territorio nacional a 20 estados. Sin embargo, 3 años más tarde, en el 1904, surge una nueva constitución con la modificación más relevante, igualmente introducida por Cipriano Castro. Esta vez reduce el número de estados de 20 a 3. Tiempo después, en el 1909, se da inicio a la constitución que marca la llegada de la dictadura gomecista. Precisamente, esta constitución fue introducida por el presidente Juan Vicente Gómez, que sustituye la elección directa del Ejecutivo Nacional de la República por una elección indirecta hecha por el Congreso establecido en la misma. En el 1914 surge una nueva constitución donde su cambio más importante es que se eleva el periodo presidencial a 7 años con la posibilidad de reelección. Seguidamente encontramos la Constitución del 1925, introducida por Juan Vicente Gómez, igualmente, donde se crea la Secretaría General de la Presidencia. Años más tarde, en el 1928, el mismo Juan Vicente Gómez promueve una nueva Constitución con el aspecto bastante resaltante de prohibir la propaganda comunista. En los años posteriores, en el 1931, le toca el turno al presidente encargado de la época, y este es Pedro Itriago Chacín, el cual promueve una nueva constitución que elimina la Comandancia Suprema del Estado creada anteriormente